Buenas noches a todos. Qué grato es estar acá nuevamente, hermanos. Es una bendición estar juntos. Cuando vienen entrando los hermanos es como cuando el rebaño de ovejas va a comer. Van brincando, van haciendo bulla y van alegres. Gracias. Y se oye cuando los hermanos vienen. Y la verdad es que hay razón el por qué tenemos que venir alegres, gozosos al culto. Es el lugar donde el Señor tiene las bendiciones que necesitamos. Y hermanos, si el Señor nos trae, no nos trae en vano. Él nos trae siempre con propósitos para que nuestras vidas lleguen a ser de acuerdo al corazón de Él. ¿Qué le parece, hermano? Sí. Que nosotros comprendamos, sin que nos diga alguien, que nuestra vida va de acuerdo al corazón de Dios. Como era David, ese hombre, así lo dijo el Señor, este será el rey porque es de acuerdo a mi corazón. Antes de todo, quiero decirles que nosotros, mi esposa y yo, nos sentimos profundamente satisfechos y agradecidos por la hospitalidad, por el aprecio que guardan y demuestran a nosotros. No quiero decir lo que viene porque como estoy al aire, las demás iglesias van a escuchar. Pero esta iglesia, hermanos, está en mi corazón. No es que las otras no, pero aquí vengo a casa. Y si el Señor nos tiene un rato más, el próximo año habrá una segunda casa más grande, que es la de Japa. Estas dos iglesias o que se vayan uniendo, que vayan caminando juntas. Y yo veo los de Japa aquí como que están en casa, pues. Y los mismos de aquí van allá. Bueno, hermanos, sigamos. La palabra del Señor, hermanos, que vamos a leer hoy, y lo que el Señor nos va a dar, que sea de un estímulo. ¿Cuándo es estimulante? Yo me recuerdo cuando el Señor Jesús, cuando dejó a sus hijos allí y Él se fue a orar al huerto, los halló pesados de sueño y durmiendo a los pobres allí. Allí estaban durmiendo. Y el Señor los llamó que no durmieran, pero Él sabía que estaban pesados allí de sueño. Y el Señor les dijo después, descansad ya. Ese se llama estímulo. Estímulo. Valorar. El Señor siempre, Él se encargó de valorar a sus hijos. El apóstol Pablo, qué hombre ese, qué hermano, qué cuidados tenía en su corazón de estimular a sus hermanos, de decirles, hermanos, los amo y los llevo en mi corazón. Cuesta, ¿verdad?, de nosotros que salgan esas expresiones, pero vale la pena que lleguemos allá. Que cuando un hermano no viene, que nos haga falta, hermanos. Porque ese hermano es parte
de nuestra fortaleza espiritual, de nuestro gozo. El apóstol Pablo se entristeció cuando llegaron los hermanos y no traían a Timoteo. ¿Y Timoteo qué lo hicieron? Quería ver a Timoteo. Vamos a leer una porción, unos 10 versos aquí, y que queden en el corazón de la iglesia. Y nos vamos a ir a la primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3. Versículo 1. Vamos a leer del 1 al 10. Dice así la palabra. De manera que yo, hermanos, esto lo está diciendo a la iglesia en Corinto. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Esto es duro, muy duro. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Que el Señor nos colme de bendiciones con su palabra. Vamos a desglosar por partes estos 10 versículos. Vamos a tomar los primeros 4 juntos. Los primeros 4. Porque esos son diferentes de los demás. Y yo lo voy a volver a leer para que podamos saber qué es lo que aquí nos quiere decir Pablo. Directamente a la iglesia, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, el apóstol Pablo, él amaba a sus hermanos. Cuando predicamos lo que necesita la iglesia, hermanos, eso significa que es amor. A mí nunca, en tanto que me he ocupado en iglesias, ningún hermano se ha acercado donde mí a decirme, hermano, si va a predicar, quiero que predique este tipo de enseñanza. Porque están limitadas estas y estas. Porque lo hay. En algunas iglesias lo hay. Y gracias a Dios, he tenido esa gran confianza con mis hermanos donde quiera que he andado. Y aquí el apóstol Pablo llega. Hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia sufrida. Mire, hermano, ver gente que esté estorbando adentro de la iglesia es duro. Ver gente que está desordenando la iglesia, eso es duro. Es difícil. Ver gente que se está levantando encima de los ancianos, eso es difícil. Eso no es fácil. Ver a la iglesia que hay 3, 4 grupos y este es el mío y aquel es el del otro y así. Eso no es fácil. Entonces, el apóstol Pablo pudo ver esa situación en Corinto, una iglesia sufrida. Y había pecado en ella. Y el apóstol llegó con todo amor. ¿Y cómo manifiesta ese amor? Ese amor se manifiesta porque les dijo la verdad. Él se fue directamente, esta palabra que tengo acá anotada, todos sabemos que es una llaga, es una laceración que sale en la piel. Esta palabra fue usada en Isaías 1. ¿Cómo está el ser humano sin Cristo? Una podrida llaga. Y Pablo, en los primeros 4 versículos, se dirigió directamente al mal que estaba imperando en Corinto. No llegó allá pues abrazando a todo el mundo y haciéndose el ignorante, no me quiero meter en problemas con la iglesia en Corinto. No. Él llegó con el grande amor. Oiga, hermano, le voy a decir una cosa. Si a los hermanos no los cuidamos diciéndoles la verdad, no los amamos. Que el hermano se fue y no le dijimos nada y después estamos llorando. Somos hipócritas si lloramos. Pero el amor del Señor que está en nosotros, ese es el que manifestó Pablo y les dijo a los hermanos en Corinto, hermanos, ustedes hasta este momento son carnales. Una iglesia viviendo en la carne, pero el Señor no la condenó, en otras palabras, no la hizo desaparecer la iglesia, sino que la mantuvo el Señor tratándola. Y los primeros 4 versículos, hermanos, el apóstol Pablo llega como cuando el médico ve la llaga en la persona. Ese doctor no le va a tocar la cabeza a ver cómo está esa llaga aquí, y tal vez esté en el brazo. El apóstol Pablo llegó
y les señaló a ellos, esto es lo que está pasando en Corinto. Ya son bastante viejos y se comportan como niños. Les quiso decir, viviendo una vida que se parece a los del mundo y creando comportamientos que a Dios le ofenden y dañan la iglesia. Esos 4 versos, yo tuve un tratamiento antes de venirme, no les voy a decir a dónde. Pero sabe, el médico, la doctora, cuando me vio el mal, ella vino y agarró un láser. Un láser, el que conoce el cautín, los que sueldan, pueden saber que es un cautín. Es una mecha con fuego. En la punta está muy caliente, aunque no tenga fuego, pero es insoportable. Y esa doctora me la ponía, le hacía la piel, le hacía la piel. Cuando la quemaba. Y yo brincaba, no, me dice, este es su mal y este es el que voy a tratar. El apóstol Pablo amaba a la iglesia y les dijo la verdad. La iglesia mejoró, hermano. No es el mismo comportamiento de Primera de Corintios con Segunda de Corintios. Si nosotros leemos despacio, la carta no es lo mismo. El comportamiento mejoró, pero tuvo Pablo que preparar la iglesia. En otras palabras, con la misma palabra el apóstol, él tuvo que preparar en los primeros 4 versículos a esa iglesia. ¿Y para qué? Pues aquí lo tengo desglosado y vamos a ver para qué. Primero, pues, les hizo mención del mal que tenían y que eso no podía seguir así. Y llegó a decirle, bueno, si Pablo ha muerto por ustedes, entonces síganlo. Miren, hermanos, a los hermanos amémoslos, pero no los idolatremos. Yo no sé si entienden las dos cosas. Amarlos es cuidarlos. E idolatrarlos, uno entra en un pecado de ofensa a Dios porque desplazo a Dios por mi hermano. Hay que cuidarlos. Entonces, Pablo les dijo a los hermanos, yo los llevo en mi corazón. Entonces, eso es los primeros 4 versículos, hermanos. El apóstol se fue a la llaga y la trató. Porque el apóstol les estaba enseñando de que él había aprendido del Señor y que no podía ir gente enferma a trabajar. Yo creo que donde quiera está la misma ley. Y dice, no se puede obligar al enfermo a trabajar. Y la iglesia estaba enferma en Corinto. Y el apóstol, él llegó a prepararla. Pero para prepararla, él le tuvo que señalar, miren, aquí hay esto y esto y esto en ustedes. Y viene una misión para ustedes, pero no la pueden solventar o no se pueden ocupar de esa misión si ustedes están enfermos. Entonces, bueno, fíjense que a Pablo ninguno de los divisorios, de los que hacían divisiones, se levantó. Bueno, al menos yo no me he dado cuenta. Pero ninguno se levantó, que decían que eran de Pedro unos, y otros de Pablo, y otros de Cristo.
Cuando escucharon la palabra, la recibieron. Y eso, hermanos, cuando se recibe la palabra que necesitamos, esa palabra estimula, porque al Señor le agrada cuando un pueblo está sometido a la enseñanza. Entonces Pablo les tuvo que enseñar y primero tratar el asunto con ellos. Y una vez que ya ellos sabían lo que tenían que dejar, lo que tenían que no hacer, entonces siguió con la enseñanza. Y eso es lo que vamos a ver. Del versículo 5 y el verso 6, ¿qué dice Pablo a los hermanos en Corinto? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué nos enseña aquí el apóstol? Ahora ya podemos ir con nosotros. ¿Qué nos enseña aquí el apóstol? Aquí nos enseña el apóstol, hermano, lo que somos. ¿Quiere que se lo lea otra vez? El 5 y 6. Y nos vamos a dar cuenta nosotros lo que somos. A ver si nos agrada lo que somos. Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, aquí tenemos lo siguiente. El Señor nos enseña a cada uno de nosotros, esos jovencitos que están comenzando a caminar la vida cristiana, que ellos se den cuenta que ellos son del Señor y que el Señor tiene un propósito con ellos para que ellos sean hombres y mujeres útiles en las manos del Señor. Pero aquí, en los dos versículos leídos, nosotros tenemos que aprender lo que somos. ¿Y qué somos? Servidores espirituales. Siervos espirituales. ¿Y qué le parece ese título, hermano? ¿Le parece ese diploma? Servidores espirituales. ¿Lo quisiera colgar en la pared? Valiera la pena, le digo, pero demostrándolo con una vida allá afuera. Es un honor para aquel que ama lo que el Señor le enseña. Es un honor que a uno lo conozcan como un servidor del Señor. Es precioso eso, hermano. Y cuando decimos servidor del Señor, hay diferentes campos de servicio. Ahí en esta carta más adelante, allá por el capítulo 12, y en Romanos también, y allá en Timoteo, hay una serie de campos de trabajo que el Señor tiene preparados para su iglesia, para cada uno de nosotros. ¿Sabe que no todos somos predicadores en la iglesia? Somos poquitos. No todos somos predicadores. No todos somos evangelistas de púlpito. No todos somos misericordiosos.
No todos somos los que sirven, dice allá en Corinto, allá más adelante. Ese es un don, eso de servir. Hay hermanos que son apasionados por servir, por servir. En la iglesia. Entonces hay una serie de campos, una serie de campos y de oportunidades para nosotros, hermanos. Y nadie puede decir, yo no tengo nada que hacer. A mí el Señor no me ha dado nada. Así me dijo una vez una persona, y yo le dije, bueno, entonces examínese si es cristiano. Porque a cada verdadero hijo de Dios, el Señor le ha preparado un campo donde Él sirva. Y de esa manera la iglesia funciona. Y si solo hubieran predicadores, aquí hubiera un poco de escritorios. Hubiera un poco de escritorios solo para predicadores. Pero no, aquí habemos una diversidad de hermanos y hermanas. Con misiones que el Señor ha dado. Y voy a volver a leer una parte que dice aquí. Dice acá que ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Oiga, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según, oiga hermano, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Por allá estaban unos peleando por el púlpito. Y el Señor nunca los había mandado al púlpito y se fueron al mundo. Y lo otro era que estaban dando problemas en la iglesia, incómodos en la iglesia. Hermanos, el Señor, gracias a Él, porque nosotros nos podemos equivocar. Nosotros le podemos decir a un hermano o una hermana, mira hermano, este es su don, yo se lo doy, yo se lo pongo allí. Pero no, hermanos. Mire, roguémosle encarecidamente al Señor que nos dé esa capacidad de entender cuál es el don que nosotros hemos recibido de Él. Se necesita, hermanos, mucha oración. Yo tenía un compañero, se lo voy a decir así un poco rápido. Yo tenía un compañero de estudio cuando estaba sacando bachillerato. Y ese bachillerato era un bachillerato de especialidad en el mar. Uno pasaba en mar afuera, allá a las 200 millas marinas. Pasaba 3, 4 días como alumno. Y él iba a un grupo que iba en el barco, iba un grupo solamente vigilando el cuarto de máquinas. Iba otros trabajando en cubierta donde estaban las redes. Y iba otro grupo allá en el castillo del barco, la parte alta donde va el maquinista. 3 grupos de trabajo. Toda la semana, 3 días al mar. Y sabe, cuando le tocaba a ese muchacho, ya llegábamos al muelle y el barco allí atracado. De repente pasaba un botecito pequeño con un motorcito, de repente movía apenas el barco, apenas. Y ese muchacho se sentaba a la orilla del muelle, por allí, esperando pues la orden del capitán para entrar al barco. Y sabe, hermano, ese muchacho allí sentado
a la orilla del muelle, allí vomitaba ese bárbaro. Allí se mareaba. No en el barco, sino que en el muelle, con solo ver que el barco le hacía de repente así. Equivocado de carrera. Y yo le decía, sé hombre. Y yo vomitando, pero trabajando. Sé hombre, le decía. De repente me perdía del grupo cuando el bolso salía con productos y lo tiraban todo a la cubierta, todo mundo a la cubierta a las 2 de la mañana bajo chubascos. Y de repente alguien hacía falta en el grupo. Ya sabemos a dónde estaba, allá en el servicio sanitario, vomitando. Se equivocó de carrera. Él para la matemática y la física siempre sacaba 10 y reprendía al maestro en el desarrollo del problema. Y el maestro le decía, mira, tenés pasada la materia. Pasar física y matemática y química, eso no es fácil. Y ese muchacho, el profesor le decía, tenés pasada la materia. Él era de letras, pero no de ese movimiento de estar en prácticas, en ese tipo de trabajo. Entonces, hermanos, nosotros no peleamos por el púlpito o no peleamos por aquello. Mejor pidámosle al Señor, Señor, yo quiero aprovechar mi vida, pero yo quiero aprovecharla bien. Yo conozco un hermano en Honduras. No les voy a decir dónde porque ustedes ya, algunos saben. Yo sé que aquí hay unos que son de allí y lo conocen. Ese hermano, cuando llegaba un obrero o un hermano que visitaba la iglesia, terminaba el culto y el hermano se iba, el hermano visitante. Ese hermano, mire, así quedaba, mire, buscando al que había venido. Y si lo miraba largo que iba, ese hombre, ese hermano iba a la carrera detrás de él. Y después yo le decía, porque yo dormía en casa de él, y después yo le decía, mi hermano, ¿y cuál era la preocupación suya? Es que yo no soy feliz, hermano, si no comparte mi vida de los bienes que tengo con ese que viene acá. Hay hermanos que son así. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que en la pandemia él tiene ganado? Él regalaba reses para que los hermanitos comieran. Regalaba reses. Y he estado preguntando por él y todavía regala reses cuando la iglesia tiene una actividad fuerte. ¿Qué cosa, hermano? En la palabra de Dios está cargada de ejemplos de hermanos que funcionando en la línea donde el Señor los puso. Y vamos a ver la otra parte de esta porción que leímos. Hermanos, somos servidores de Cristo, servidores espirituales. O que nadie sirve en la carne, allí provocando tropiezos a los hermanos, provocándoles incomodidades. No, hermanos, sintámonos agradecidos porque estamos viendo hermanos impulsándose en esta área o en la otra y eso que nos traiga satisfacción a nosotros y gozo cuando vemos hermanos que están sobresaliendo en sus funciones espirituales. No lo agachemos. Es triste decirlo, pero eso me tocó a mí de los primeros días a los 10 años. Y lo digo con respeto y con amor que le tengo a la iglesia.
y con amor que aquellos hermanos me reprendían. Pero algunas veces se equivocaban y ellos decían, aquí no vamos a recibir enseñanza de un joven. Los pobres jóvenes allí estaban. Y una vez le dije yo a un joven, anímate, hombre. No, me dijo, le tengo miedo a los viejos, me dijo. A los ancianos. Les tengo miedo a ellos. Porque me van a callar. Y yo lo vi eso, no es que me cuentan, yo lo vi, porque yo estaba tierno, tenía unos 5 años. Y tuve que caminar con ellos y soportando algunas cosas así. Hermanos, en el Señor, hermanos, considerémonos todos que somos complementarios. Mi hermana y mi hermano es complementario para que la iglesia funcione. Eso somos, hermanos. Los ancianos, ellos son siervos en medio de siervos. Así lo dijo el chileno, ¿verdad? Siervos en medio de siervos. Todos somos siervos, hermanos. Y qué grato es ver eso. Donde la iglesia no anda con miedo, es que ahí viene el anciano, es que ahí viene el viejo. No. Que haya esa armonía entre nosotros. La última parte del versículo 7 al 10 lo vamos a leer. Y el que planta, del 7 al 10, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Están amarrados los versículos. Son una misma cosa. Pero aquí viene la diferencia. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y hermanos, aquí viene esta recomendación. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Oh, qué maravilloso esta porción que hemos leído. Hermanos, versículos 7 y 8. Aquí encontramos igualdades siempre, igualdades en el servicio de la obra. Y también encontramos, y hay que saber esto, y no olvidemos esto, no son los ancianos los que labran en la iglesia. ¿Y saben quién es el que labra? Aquel que tiene el machete y la leña y comienza a darle forma a ese pedazo de madera para hacer un mueble. Y esa madera sufre porque la obligan, hasta la ponen en la prensa para darle forma. Hermanos, nosotros somos labranza de Dios. Nosotros los ancianos no estamos para golpear. No estamos para infundir miedo. Estamos para guiar, para sustentar la iglesia, cuidar la iglesia. Y hermanos, es bien triste ver una iglesia
que a los ancianos los ven como enemigos. Qué triste es eso. Que una iglesia vea a los ancianos como enemigos. Y se ven esos dos bandos. Oh, hermanos, no seamos así. Mientras que en las denominaciones se endiosan los pastores de la iglesia. Se endiosan y eso es malísimo. Nosotros algunas veces estamos en el otro extremo. Ellos son ancianos y nosotros el pueblo y no caminamos con ellos. No, hermanos. No permitamos eso, pues. No es que no seamos así, sino que no permitamos ese esquema en la iglesia, ese comportamiento en la iglesia. Y el que pone las cosas en orden dice, somos labranza de Dios y edificio de Dios. Él está construyendo este pueblo que va a llevar al cielo, según Efesios 5. Lo está formando. Y quiere llevarse, dice, una iglesia preciosa que no tuviese manchas, ni arrugas, ni contaminación. Pero para eso, hermano, para que una iglesia no lleve nubarrones, que no lleve deformaciones, alteraciones. Hermanos, están los primeros 4 versículos que sean para nuestra enseñanza. Los primeros 4. No hay que vivir como carnales, sino que como espirituales, porque la iglesia no es del carnal. El labrador es Dios y Él es el dueño de su pueblo. Y no va a recibir bendiciones y no va a estar protegida la iglesia si adentro lo que reina es la carnalidad. Entonces, maravilloso el verso que viene aquí, el verso 9, 10, dice, somos edificio de Dios, ¿verdad? Somos edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Quedémonos allí para terminar el versículo 10. Oiga, hermano, sí, los ancianos, no es estudio para ancianos, pero es importante decirlo. Oiga, hermano, el Señor no quiere ancianos cobardes. Si vamos, hermanos, a ser vituperados, que sea por proteger la iglesia con amor. Y los ancianos son la parte primordial que tienen que tener un valor espiritual. Y Pablo tenía valor, hermano, espiritual. Estudiemos la vida de Pablo y lo vamos a dar cuenta el poder que Dios le dio a Pablo. Pero lo llenó de gracia cuando tenía que hablar al pueblo. Lo llenó de gracia y era un hombre tan suave. Pero cuando tenía que tratar el asunto que estaba dañando la iglesia, el apóstol Pablo tenía valor. Hermanos, no son los miembros los que van a enfrentar a la solución de un problema, son los ancianos. Y no nos acobardemos, hermanos, porque el Señor está con ellos, con nosotros. Por cuidar, no por golpear, por cuidar al pueblo. Y la última parte del verso es para todos. Vamos a leer. Pero cada uno
mire cómo sobreedifica. Bueno, hermanos, al final de toda la tarea, de toda la jornada de nuestra vida, de todo el tiempo que el Señor nos tendrá aquí, viene la recompensa. Pero oiga, hermano, no hay que poner espinos en el edificio. Dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Eso quiere decir que cada uno de nosotros debemos de tener ese cuidado. Que mi participación en la iglesia sea para que otros sean edificados. Para que otros sean animados. Para alentar a otros. ¿Sabe, hermanos? Me han estado cayendo llamadas y mensajes de Honduras y El Salvador. Bueno, y aquí he estado trabajando todo un mes y tener que ir de nuevo allá. ¿Sabe, hermanos? Si se acuerdan de los hermanos, es porque la iglesia tiene esperanza en ellos. Hermanos, cada uno de nosotros es la esperanza de otros. Cada uno de nosotros. Mis hermanos me hablan y me dicen, hermano, fíjese que en Coray tenemos esto y ya avanzamos en esto y necesitamos todavía hacer esto. A trabajar en electricidad voy allá. No me pongan electricidad que ya me voy. Sí, a trabajar en eso. Y después vamos a poner el encementado de la sala. Y por allá, en El Salvador, una familia allá, unos hermanos de una asamblea hablándome. Aquí está un ranchito de la hermana que se cayó, pero se le han levantado un poco de paredes, algunas paredes, y el techito, pero no tiene energía eléctrica. ¿Y cuándo va a venir usted? Yo no les he mentido. Voy a llegar tal día. Hermano, se siente estimulado uno cuando piensan que uno es la esperanza de otros. Vamos adelante, hermanos. Vamos adelante. Y cuidémonos en el Señor los unos a los otros. Y terminemos nuestra carrera con gozo. Juntos, juntos. Y al final, hermanos, dijo allá el Señor, hay una recompensa de acuerdo a la obra de cada uno. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra.